Hola y bienvenidos a este nuevo video. En este video estaremos tratando algo muy importante, lo cual son las funciones dentro de lo que viene siendo programación. Es posible que a muchísimas personas en su primer encuentro con este tema se les dé un poco mal y por tanto le tengan un poco de miedo, pero realmente vamos a ir viendo en el desarrollo de este video que no es tan complicado el concepto y en realidad es demasiado funcional. Inicialmente voy a dar una definición que a mi modo de ver engloba lo que son funciones. Entonces voy a leerla. En programación, una función es una sección de código que es ejecutada cuando es llamada. Puede depender de parámetros y generar, que lo conoceremos después como retornar, una respuesta. Por ejemplo, calcular el factorial de un número n, factorial de 5, de 4, de 3, de 2, cualquier cosa. El resultado va a ser igual a calcular el factorial de ese número. Entonces, cuando hablamos de llamar una función, es poner el nombre con el que la definimos. Por ejemplo, si en un salón de clase un profesor llama lista, en el momento en el que menciona un nombre, va a tener una respuesta. Ya sea que la persona diga presente o simplemente que algún compañero diga que no está, pero hay una respuesta. Lo mismo pasa acá. Al llamar la función, calc-factorial, lo que va a hacer el programa es buscar esa función y ejecutar el código que esté en ella. Listo. Ahora, cuando hablamos de funciones, tenemos múltiples componentes. El primero son los parámetros, que son las variables que va a recibir como entrada la función. Es decir, en el caso anterior sería esta n de acá, que podría ser un 5, un 4, un 3 y demás. El código de la función, que es esa operación, ese código, ese conjunto de instrucciones que serán ejecutados una vez sea llamada la función. Y que pues por tanto va a trabajar con los parámetros de entrada. Ahora, esos parámetros son opcionales. Podemos tener funciones que no reciban ningún parámetro, pero que sí nos puedan devolver un resultado o una respuesta. Cuando hablamos de una respuesta, es el valor final que nos va a entregar esa función. El producto de la ejecución de todo ese código va a estar encapsulado en un resultado, que será el retornado. No es necesario que retorne tampoco resultados, hay funciones que simplemente ejecutan su código y ya no van a devolvernos ningún resultado. Aquí tenemos un ejemplo de lo que viene siendo una función, esto es en Python. Entonces tenemos una función que se llama sumar, recordemos que acá es el nombre, entonces la vamos a llamar así cuando la vayamos a usar, como sumar. Tenemos los parámetros, que es el número 1, número 2, esos son los nombres que le puse. Este perfectamente podría llamarse A y este perfectamente podría llamarse B. ¿Qué recomiendo? Siempre tener nombres que nos permitan intuir qué es lo que va a hacer ese parámetro. En este caso, pues es evidente que pedimos dos números. Si vamos a pedir dos palabras, pues palabra 1, palabra 2, o nombre y apellido. Esto con el fin de que después, cuando leamos el código, sea muchísimo más claro. Posteriormente, tenemos la parte del código, que es lo que se va a ejecutar una vez sea llamada la función. Entonces, en este caso, tenemos una variable que se llama suma. Lo que va a hacer es almacenar el resultado de esta operación de acá. Suma de número 1 y número 2. Si se llaman A y B, pues aquí tendríamos que poner A más B. Finalmente, retorna una variable, un resultado, el cual va a ser suma. Es decir, el resultado de esto de acá va a ser devuelto por esta función. Pero entonces al llamar esa función tendremos que guardar ese valor. ¿A qué me refiero cuando decimos que tenemos que guardar el resultado en una variable? Cuando pasemos a la parte práctica, ya en el editor de código o en el IDE, se verá con más claridad este tema. Finalmente voy a hablar de métodos, pero sin entrar mucho en detalle, ya que pues no es que sea muy importante para esta parte. Simplemente es hacer una aclaración. Un método es diferente a una función. ¿Qué es lo que los hace diferentes? Que un método pertenece a una clase. Aquí tenemos exactamente la misma función, pero encerrada en una clase llamada calculadora. Al estar encerrada ahí, esta pasa a ser un método. Como vemos, tiene un argumento extra que es el self, que en este video no lo voy a estar tratando, pero simplemente para hacer esa aclaración. Diferencia entre un método y una función. Función no está dentro de una clase. Método sí pertenece a una clase. Ahora vamos a pasar al código. Voy a desarrollarlo en Python y hacer este mismo ejemplo que acabo de mostrar. Listo, ya estamos en el IDE PyCharm. Este es básicamente para Python. También puede ser usado otro como Spider o directamente un editor de código.
como puede ser un bloc de notas, Notepad++, Visual Studio Code, Sublime, muchos más. Le damos aquí en crear nuevo proyecto, le asignamos un título, ejemplo funciones, y desplegamos. Aquí nos va a decir que va a crear un entorno virtual nuevo. En este momento no vamos a entrar en detalles con eso, solamente revisar que esté marcado virtualenv o pipenv. En ese caso tendrá que estar instalado el pipenv. Por defecto debería estar en virtualenv, que ya viene instalado con Python. Aquí nos va a aparecer la localización de este entorno virtual, entonces va a estar dentro de nuestro proyecto en una carpeta llamada benv. El intérprete, recomiendo que usen el Python 3.7, ese es el que estaré usando yo. Listo, una vez creado el proyecto, nos va a aparecer a la izquierda el nombre del proyecto que pusimos. Aquí está la carpetica del entorno virtual como había dicho antes. Con clic derecho, New Python File, vamos a ponerle un nombre, por ejemplo main. Aquí ya la puso, entonces pues primero para revisar que todo esté bien, vamos a imprimir el típico mensaje de Hola Mundo. Para correrlo, clic derecho, Run Main. Y aquí abajo está el Hola Mundo. Vamos a iniciar haciendo un pequeño recorderis. Entonces, un número entero. Este va a ser un número entero 2. Y esta va a ser la suma de ambos. Entero más entero 2. Y vamos a imprimir. Entonces, aquí va a ir el mensaje. Resultado. Separamos por coma. Ponemos el nombre de la variable suma. Clic derecho, correr. Y aquí está. Entonces, ahí está el resultado que es 4. Listo. Ahora pasemos esto a una función, como estaba en las diapositivas. Entonces, inicialmente, palabra reservada def, para definir una función, el nombre de la función, vamos a ponerle sumar, y aquí entre paréntesis van los atributos. Recordemos que eso puede ser opcional, pero los paréntesis siempre deben ir. Es decir, una función muy básica, por ejemplo, hola mundo, quedaría así. Voy a cambiarle por inicio. Y ahora si llamo a la función, con los paréntesis y todo, respetando mayúsculas y minúsculas, nos quedaría así. Y al dar clic derecho, vamos a ver que funciona exactamente igual. Para verificar que sí esté ocurriendo los cambios que estoy haciendo, voy a poner un 1, 2, 3, corremos otra vez y ahí está. Ahora voy a definir la función de sumar, que estaba en las diapositivas. Número 1, número 2, recordemos, eso puede ser el nombre que quieran. Suma es igual a número 1 más número 2. Entonces aquí en esta variable quedó guardado el resultado, como aquí abajo. Vean que esta variable es completamente independiente a esta, son diferentes. Y finalmente retornamos a suma. Pero ¿qué pasa? Que ya tenemos hecha la función, pero no la estamos llamando en ningún momento. Para llamarla simplemente, como había dicho antes, ponemos el nombre. Incluso aquí ya nuestro IDE está recomendándonos que puede ser sumar lo que estemos buscando. Efectivamente es eso, entonces lo seleccionamos. Aquí arriba nos sale el orden de los parámetros que debemos introducir. Es número 1 y número 2. Les vamos a poner que entero va a ser el número 1 y entero 2 va a ser el número 2. Si quitamos esta parte de acá, él va a ejecutar normal la operación, va a buscar la función, va a pasarle el número 1, que es entero, número 2, que es entero 2, los va a sumar, es decir, para este caso va a dar 4, y nos va a devolver el valor. Pero ¿qué pasa? No lo estamos guardando en ningún lado. Para poder hacer eso, tenemos que asignar el resultado a una variable. Es decir, que el resultado va a ser igual a sumar entero y entero 2. Porque aquí arriba no le asignamos nada, porque aquí no nos retorna ningún valor. Diferente sería si nos retornara alguna cosa. Como no es el caso, entonces no le ponemos ninguna variable, no asignamos nada. Ahora, como aquí cambiamos el nombre de la variable, ahora se llama resultado, pues el IDE me dice que no encuentra o no está definido suma. Entonces voy a poner aquí la variable resultado. Si le damos clic derecho y correr, vemos que ya está funcionando. Podemos aquí cambiar los números y sigue funcionando normalmente. Esta vendría siendo la parte de funciones. En cualquier parte del código puede ser llamada esta función, incluso en otros scripts. Ya la idea se copia para lo demás. Pueden haber condiciones, por ejemplo que el número 1 sea diferente de 5 para que pueda hacer la operación. En caso contrario, suma va a ser igual a 0, por ejemplo. Y ahora si lo corremos, aquí nos sale que el resultado es 0. ¿Por qué? Porque nuestro número 1 efectivamente es 5. Entonces,
nos dice que una condición para poder hacer la suma es que el número sea diferente de 5. En este caso le estamos pasando un 5, así que él salta a la siguiente, que es el else, y nos dice que la suma va a ser 0. Si necesitan algún video explicando cosas más sencillas, más básicas, como esta parte de if-else, también podrían dejarlo en un comentario para poder hacerlo después, solo en caso de ser necesario. Esta sería la parte pues de funciones. Aquí está el código. Vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos una función que se llama inicio, lo cual lo único que va a hacer es imprimir un hola mundo y un 1, 2, 3. Obviamente esta función pues no sería realmente necesaria, es simplemente a manera de ejemplo de funciones que no retornan ningún resultado y que no reciben ningún argumento. Aquí abajo sí ya tenemos una que se llama sumar, entonces pues es bastante diciente el nombre y recibe dos argumentos, número 1 y número 2. Dentro tiene declarada una condición donde dice que el número 1 debe ser diferente de 5 para poder hacer la operación. Si el número no es diferente de 5, la suma va a ser igual a 0. Entonces, si el número 1 es igual a 5, la suma va a ser igual a 0 directamente. Y la función nos va a devolver un valor, que es el que almacena la variable suma. Ahora aquí en la parte del programa, llamamos a la primera función, se ejecuta el bloque de código, declaramos dos números arbitrarios, con dos variables también completamente arbitrarias que van a ser sumadas posteriormente. Declaramos una variable que va a contener el resultado de nuestra suma. Llamamos a la función sumar, le pasamos el argumento 1, que es el entero, este va a ser el número 1, y el argumento 2, que es el entero 2, que va a ser el número 2. Se ejecuta toda esta parte de acá para finalmente guardar el valor en resultado. Es decir, que el valor que estaba aquí en suma va a quedar guardado ahora en resultado. Finalmente imprimimos el resultado, aquí abajo en la línea 19. Y al correrlo tenemos esto de acá. Si cambiamos el 5 y le ponemos un 6, vemos que la salida cambia. Ya no es un 0, sino que es efectivamente la suma 6 más 3. Eso es todo, espero que haya quedado claro. En caso de tener alguna duda, igual pueden dejarlo en la parte de comentarios abajo de este video.